días a todos, bienvenidos al último foro web de este ciclo de foros, esta vez enfocado en las instituciones para una revolución tecnológica inclusiva. Le damos la bienvenida a Alejandra Nasser de la CEPAL, quien nos hará una presentación sobre las posibilidades y avances del gobierno abierto en América Latina. Adelante, Alejandra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Desde acá desde CEPAL, un gran abrazo y en esta oportunidad se me ha encomendado dar una charla sobre cuáles son las posibilidades y los avances que tiene este nuevo paradigma de la gestión pública que se denomina gobierno abierto en los países de América Latina para generar posibilidades, ¿no es cierto?, a las instituciones públicas en esta nueva revolución tecnológica que tiene características de inclusivas, participativas. Por lo tanto, me voy a permitir tomarme unos minutos para hacer una pequeña historia de cómo las instituciones en los años 80 operaban, ¿no es cierto?, en un modelo de gestión que era más bien burocrático, tradicional, en el cual se evaluaba en función de los controles de insumos, de productos, de cuántos productos se realizaban, se desarrollaban, se cumplían, ¿no es cierto? Un modelo de gestión burocrático en el cual además estaba muy apegado a las normas y a los procedimientos que se definían. Y bueno, esto durante los años 80 y 90 regían las instituciones públicas en nuestra región, hasta que en los años 2000, impulsado un poco por lo que estaba ocurriendo en Reino Unido, en que la ciudadanía comenzó a hacer escrutinio público de lo que estaba ocurriendo respecto a la administración pública, ¿no es cierto?, en los gobiernos. Y por tanto, comenzó a llegar un nuevo modelo de gestión que se le llamó nueva gestión pública o nueva gerencia pública, en la cual ya no se medían en cuanto a la cantidad de productos que se desarrollaban dentro de los organismos públicos, sino que ahora más bien lo que se buscaba era la eficacia, la eficiencia y la calidad de las políticas, programas y proyectos públicos. Y entonces comenzamos con un proceso de medición de resultados. Aquí salieron herramientas, ¿no es cierto?, como metodologías como el marco lógico, los indicadores, ¿no es cierto?, de resultados y de impacto, los sistemas de evaluación y monitoreo de los programas públicos. Y simultáneamente con esto comenzamos a ver por primera vez algunos nuevos elementos que tenían que ver con la participación ciudadana en cuanto además a transparentar los procesos de negocio del Estado. Los ciudadanos comenzaron a evaluar la calidad, la cantidad y la oportunidad de los bienes y servicios que se estaban ofreciendo. Entonces, de esta manera, comenzamos a ver que el ciclo de la gestión pública, desde el proceso de planificación, siguiendo por el presupuesto, la implementación y el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos públicos, que estaban ahora en un nuevo contexto de nueva gerencia pública que era más bien basada en resultados. Desde ahí tenemos entonces la gestión basada en resultados. Y entonces, ahora no solo se comienza a trabajar para la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios públicos, sino que comenzamos a ver nuevos elementos que tienen que ver con la transparencia, el acceso a la información, tienen que ver con la rendición de cuentas de lo que se está realizando, y además un elemento tremendamente importante que es que se comenzó a trabajar con la ciudadanía. Es decir, ahora era importante trabajar con los ciudadanos y ciudadanas que tienen un acervo de conocimiento, de información y de necesidades que debíamos desde el Estado conocer y satisfacer. Entonces, es así como van surgiendo las políticas del gobierno abierto, que son, al fin y al cabo, el sustento de un tejido de prácticas de apertura de procesos y de apertura de datos. Es el sustento de un tejido de valores. Cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos también de valores, hablamos de ética, hablamos de probidad, hablamos de integridad. Por eso que decimos que también es un tejido de valores. Y por otro lado, es un tejido de cultura,
porque el gobierno abierto es el cambio cultural de una forma de trabajo en que antiguamente era desde las oficinas estatales, los servidores públicos trabajando, ¿no es cierto?, en una especie de caja negra, a ahora un cambio cultural que tiene que ver de trabajar para, con y a través de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, hoy en día hablamos que el gobierno abierto es un nuevo paradigma de la gestión pública, incluso yo diría que es un nuevo modelo de gobernanza sobre el cual se deben trabajar los procesos de gestión pública. Y aquí yo muestro un gráfico que lo que intenta es mostrar cómo los principios del gobierno abierto, es decir, la articulación de iniciativas de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, así también como de colaboración, ¿no es cierto?, la contribución de los distintos actores deben estar de alguna manera inmersos, imbuidos en todo el proceso de la gestión pública. Es decir, las instituciones públicas desde que comienzan a planificar, ¿no es cierto?, desde el proceso de planificación de las políticas, programas y proyectos públicos, pasando por el presupuesto, es decir, la asignación de recursos para estos programas y proyectos públicos, continuando con la implementación, es decir, todo lo que tiene que ver con la inversión pública, los proyectos, dónde, cuándo, quiénes los realizan, los bancos integrados de proyectos, y terminando con los procesos de evaluación, monitoreo, seguimiento y evaluación de estos programas, deben los principios del gobierno abierto estar, como les decía, inmersos en todo este proceso y ciclo de la gestión pública. El ecosistema, por lo tanto, del gobierno abierto, es decir, quiénes son los actores que deben estar en todo este proceso de apertura de gobierno, está mostrado en esta figura donde están todos los actores de la sociedad. Es no solo gobierno, de hecho, dentro de CEPAL, nuestra secretaria ejecutiva, por cierto, que hoy en día es embajadora de la Alianza para el Gobierno Abierto, ha acuñado el concepto de Estado abierto. Queremos que estos tres principios que ya nombraba, el de la transparencia, el acceso a la información, el de la rendición de cuentas y el de la participación y colaboración, estén no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo y el Judicial, es decir, en todo el Estado. Las organizaciones de la sociedad civil, por cierto, tienen un tremendo rol en las iniciativas que ya más adelante les voy a mostrar, iniciativas más concretas en que las organizaciones de la sociedad civil tienen mucha incidencia. Las empresas privadas, uno de los ejes del gobierno abierto tiene que ver con el emprendimiento y la innovación con información pública. Y esto, las empresas privadas y las comunidades de emprendedores tienen un rol tremendamente importante. Las universidades, la academia. En la academia hay un tremendo conocimiento que muchas veces está guardado bajo llaves, en escritorio, en archivos, de las mismas tesis de pregrado, posgrado, donde hay información tremendamente valiosa que podría abrirse, ¿no es cierto?, para generar o dar valor público. Y bueno, todos los ciudadanos y ciudadanas son parte también de este paradigma. Entonces, algunas de las iniciativas, ¿no es cierto?, que van bajo el paraguas del gobierno abierto, por ejemplo, en el ámbito de la transparencia, el acceso a la información y la apertura de datos, tiene que ver con los portales de transparencia, ¿no es cierto?, las leyes y regulación de transparencia, las plataformas de acceso para el formato estructurado de datos abiertos, las normas de reutilización de la información, todo lo que son los procesos de interoperabilidad de la información que fluye en las distintas organizaciones públicas del Estado. En el segundo ámbito de la participación ciudadana, todos los canales que se deben abrir las instituciones, ya de escucha activa, canales de consulta, incluso esperamos que la participación no sea solo consultiva, sino que además sea vinculante, que haya cogestión, que se dé niveles decisorios. Todo esto es parte de las acciones que deben generarse en este ámbito del gobierno abierto. Y por otro lado, cuando hablamos de colaboración, hablamos que es un paso más allá de la participación. La participación es el tomar parte, pero la colaboración es el construir. Es decir, la colaboración tiene que ver con pedirle a la ciudadanía, a las empresas, a la academia,
decirle, vengan y ayúdenos a resolver los problemas que dentro de las instituciones públicas no estamos siendo capaces de resolver, no tenemos los recursos suficientes y probablemente aquí es donde la colaboración se genera en un ambiente de, ¿no es cierto?, de querer generar productos innovadores que den nuevos significados y sean nuevos servicios públicos que hasta ahora no están desarrollados. Bueno, y todo esto muy apoyado con las tecnologías de información, por cierto. Las políticas públicas en general para tratar de aumentar la asequibilidad y el incremento de las competencias digitales tienen que ver con un acceso más universal, ¿no es cierto?, de lo que es la banda ancha de Internet. Recordemos que en los años, yo diría que en los años 90 comenzó a llegar la Internet para generar algunas aplicaciones aisladas, generalmente en instituciones que supuestamente tenían, ¿no sé?, más posibilidades. Hoy en día queremos que sea un acceso más universal y en general en los años 2000 en adelante todos los compromisos de política regional iban en la vía de adoptar el gobierno electrónico, ¿no es cierto?, para mejorar la entrega de los servicios públicos. Desde ahí es que comenzamos a ver sistemas de gobierno electrónico que son fundamentalmente una aplicación intensiva de información a los procesos de negocio del Estado. Y es así como comenzamos a ver estrategias de gobierno electrónico que hoy en día la mayoría de los países de América Latina ya tienen sus estrategias digitales. Yo conozco la de muchos de los países aquí, incluso con la Red, que con la OEA hemos tenido como partner muchas actividades en América Latina. Los países están madurando en los procesos de desarrollo de sus estrategias de gobierno electrónico. Por cierto que todavía hay un camino medianamente largo que recorrer, especialmente por los problemas de interoperabilidad y de las brechas digitales. Aquí también hay un tema que no lo voy a tocar, pero que tiene que ver con la brecha digital, ¿no es cierto?, con el acceso a la Internet, con la alfabetización digital y otros aspectos que bueno, que son temas, digamos, para otra charla, pero mal que mal los países en general comenzaron a generar estrategias de gobierno electrónico, comenzamos a ver las ventanillas únicas del Estado o los one-stop shop para aquellos que son más tecnológicos, y entonces comenzamos a ver que en general los países empezaron a entregar servicios en línea, ¿no es cierto?, 24/7 también, otros servicios electrónicos, gerencia electrónica, democracia electrónica, en fin. El gobierno electrónico, a propósito del desarrollo de las TIC, no sé, de la milla electrónica, es y sigue siendo y será una herramienta tremendamente importante para el desarrollo también de algunas iniciativas de gobierno abierto. Y entonces a mí esta lámina está mucho gobierno electrónico, que en ocasiones se confunden los tres conceptos. El gobierno abierto es la política. Ya, cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de las políticas, de las iniciativas, de las intenciones, de los principios que se dan en una institución para querer generar más transparencia, rendir cuentas, aprovechar a la ciudadanía en cuanto a la innovación y colaboración. El gobierno electrónico es la herramienta, es decir, es la tecnología que nos ayuda a realizar algunas iniciativas de gobierno abierto. Por cierto que el gobierno electrónico es una herramienta que nos ayuda muchísimo, pero se puede hacer gobierno abierto sin gobierno electrónico. Y los datos abiertos son un recurso que ya voy a mostrar más adelante sobre cómo poder generar innovación a través de información estructurada y abierta. ¿Cuál es el principal factor que nos ayuda a impulsar políticas de gobierno abierto? Ahí yo lo pongo con una gráfica que es la voluntad política. Decía, el gobierno abierto son políticas y por lo tanto, si no hay voluntad política, es difícil generar iniciativas o poner principios de gobierno abierto. La voluntad política es tremendamente importante, toda vez que hay que abrir esta caja negra del Estado,
en cuanto a que hay que sensibilizar, además de los funcionarios públicos, que escuchen a los ciudadanos, que se sensibilicen, ¿no es cierto?, con sus necesidades, que respondan a sus propuestas, a sus críticas, a sus observaciones, que los acepten también como colaboradores, como coproductores, ¿no es cierto?, de servicios públicos, que tienen que entender que hay que rendirles cuentas. Y por lo tanto hay una nueva mirada y esto requiere de una gestión del cambio a nivel de las instituciones y de los mandos medios. Lo hemos visto en países de América Latina donde a veces sí hay voluntad política, pero en las instituciones todavía cuesta, ¿no es cierto?, cambiar un poco esa idea de que hay que entregar a la ciudadanía y rendir cuentas. Entonces son nuevas reglas del juego que son que desde ahora se tienen que comenzar a trabajar de forma distinta, con una nueva mirada, y eso también nos ayuda mucho la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto se creó en el 66º periodo de sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011, donde justamente es para impulsar este paradigma, estos principios del gobierno abierto en los países del mundo. La Alianza para el Gobierno Abierto se creó en el año 2011 con 8 países fundadores, que son los que aparecen en la lámina. Hoy en día contamos con 76 países. La Alianza para el Gobierno Abierto es una alianza creada no solo por los gobiernos, sino también por la sociedad civil. Por lo tanto, los países que desean ingresar a la Alianza para el Gobierno Abierto deben tener la intención política, escribir una carta, comprometerse con un plan de acción. Ese plan de acción dura 2 años y debe tener compromisos concretos que son co-creados con la sociedad civil. Los planes de los países, y en América Latina, les comento inmediatamente, tenemos 16 países de América Latina que están en la Alianza para el Gobierno Abierto, están adscritos en la Alianza para el Gobierno Abierto. Cada uno de estos países ha tenido que comprometerse con un plan nacional que tiene compromisos. Los compromisos pueden ir desde 6 compromisos hasta 50 o 100. Nosotros hemos creado un manual aquí en CEPAL para enseñar a los países a cómo hacer sus compromisos y seguir una metodología para que sean compromisos que generen ciertos impactos y bueno, en fin. Y bueno, la idea es que estos planes de acción son co-creados con la sociedad civil, no los crea solo el gobierno. Tiene que llamar una mesa de diálogo donde se sientan con organizaciones de la sociedad civil que quieran participar, por lo tanto es un proceso público, abierto, difundido, y es así como los países, varios de ellos ya van en sus terceros y cuartos planes de acción. Esta es una tabla donde muestra los países de América Latina que están en este minuto adscritos a la Alianza para el Gobierno Abierto. Jamaica está recién creando su primer plan, por lo tanto no tiene compromiso. Ahí podemos ver, bueno, está un poquito ya retrasado esta lámina porque algunos países ya comenzaron el 4º plan, como Chile, Guatemala, bueno, el 4º plan, otro en el 3º, como Argentina, pero lo que quiere mostrar esta tabla es que todos los países que están en la alianza y en qué número de plan van, que es la primera columna, y cuántos compromisos tiene el último plan en el cual se encuentra. Por ejemplo, Argentina va en el 2º plan, ya está creando el 3º, y con 15 compromisos. Y las otras columnas tienen que ver a qué eje de la alianza, a qué eje estratégico de la Alianza para el Gobierno Abierto corresponde cada uno de esos compromisos. No voy a extenderme mucho en esto, lo que me interesa es mostrar este análisis que demuestra que en los primeros planes de acción, bueno, los primeros y los segundos, quiero mostrar los planes de acción 2013 a 2015 y 2015 a 2017, la mayor cantidad de compromisos tienen que ver con la integridad pública, con incrementar la integridad pública y también el mejoramiento de los servicios públicos, es decir, cómo generar iniciativas que vayan en vía de disminuir las acciones de corrupción, generar más probidad. Por ejemplo, también es mostrar los presupuestos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la gestión efectiva de los recursos públicos. Esto demuestra cómo los países han ido generando compromisos, que por cierto los tienen que cumplir, para que vayan en la vía de estos elementos importantes que son del gobierno abierto. Entonces, aquí algunos de los ejemplos de iniciativas de gobierno abierto en la región que han sido varios de ellos producto de los compromisos de los planes de acción. Leyes de acceso a la información pública, leyes de transparencia, como el caso de Paraguay y Argentina, que son los últimos países que generaron su ley de transparencia y acceso a la información.
que son parte de compromisos de gobierno abierto a sus países. Bueno, que hay creación de órganos garantes, estos no fueron parte de compromisos, pero son tremendamente importantes el caso de INAI en México y del Consejo de la Transparencia en Chile, que son órganos garantes que hacen cumplir la ley. Entonces también son parte de iniciativas de gobierno abierto. La regulación del lobby, por ejemplo, en el primer plan de acción de Chile, no había pasado la transparencia. La regulación del lobby. La ley 20.730, que lo que hace es regular las audiencias, los viajes, los donativos que se colocan en un sistema. Todos los agentes públicos, los parlamentarios, todos deben colocar la información por ley en el Infolobby, que es un sistema. Y entonces eso también fue parte de uno de los compromisos de un plan de acción en Chile. La ley de probidad, función pública y prevención de conflictos de intereses, es decir, las declaraciones de interés y patrimonio, también parte de compromisos de los planes de acción. En Costa Rica hizo una política de justicia abierta, que por cierto me enorgullece porque nosotros le ayudamos desde ese país, los asesoramos para generar su política de justicia abierta, o sea, gobierno abierto de justicia. Ellos crearon una política de participación ciudadana, todo muy interesante también como parte de su compromiso con el gobierno abierto en este país. Bueno, es un ejercicio de participación electrónica. Uruguay es uno de los países que en esto nos da es una buena práctica, digamos. Ellos tienen un sistema de gobierno, de participación electrónica y participación muy, muy sofisticado, muy bien hecho. Ellos han recibido incluso premios, por lo tanto también es otra iniciativa digna de mostrar. El portal de transparencia fiscal de República Dominicana, con datos abiertos, ellos también se comprometieron, ¿no es cierto?, con su plan de gobierno abierto y generaron esta página que es muy, muy útil, con visualizaciones. Ellos muestran los presupuestos de una manera amigable, con visualizaciones entendibles, en lenguaje ciudadano. Y por cierto, transparentar el ámbito fiscal, los presupuestos, no es fácil. Hay pocas iniciativas, por lo tanto, celebro a la República Dominicana en esto. GeoMob, este es un sistema que fue parte del tercer plan de acción de Chile, donde el Ministerio de Obras Públicas dijo: yo quiero transparentar todo lo que estamos haciendo con presupuestos del Ministerio de Obras Públicas. Todos los proyectos se están haciendo en todo el país, en todas las regiones del país, y generaron esta aplicación donde le muestran a la ciudadanía todo lo que se está desarrollando, quién está implementando el proyecto, cuánto costó, si se terminó a tiempo, es decir, toda la información abierta, una información transparente que permite a la ciudadanía no solo enterarse de cuáles son los proyectos públicos que se están desarrollando, sino que además hacer cierto escrutinio público cuando los proyectos no se han terminado, cuando digamos que el ciudadano también puede ser una especie de fiscalizador, ¿no es cierto?, cuando tiene la información sobre la mesa, y eso es muy útil para los ministerios y los organismos públicos. Y bueno, y aquí los datos abiertos son tremendamente importantes, cumplen un rol que hasta ahora no había sido posible, quizás un poco por lo complejo que es, pero los datos abiertos son todos aquellos de partida, todos aquellos datos que son recolectados y o producidos por cualquier institución pública deben ser puestos a disposición de la ciudadanía, no solo para conocerlos, sino que además para darle seguimiento, para combinarlos con otros datos y generar nuevos significados y nuevos servicios públicos. Toda la información que es recolectada y o producida por las instituciones públicas deben ser transparentemente publicadas, entregadas, excepto, por supuesto, aquellas que por ley no se pueden entregar, como la ley de datos personales, como la defensa nacional, es decir, los datos sensibles. El resto, todo debe ser entregado a la ciudadanía. Y aquí les pongo una gráfica que la creamos acá con mi equipo de gobierno abierto, donde mostramos un poco el ciclo que debería llevar los datos abiertos. En primer lugar, en las instituciones públicas producen o recolectan, ¿no es cierto?, datos en sus distintas áreas, ¿no es cierto?, trabajo, meteorológico, de salud, de educación, de vivienda, en fin. El segundo paso es prepararlos para poder liberarlos en formatos abiertos. Cuando hablo de formatos abiertos, bueno, hay una Carta Internacional de Datos Abiertos que dice cuándo un dato es abierto, pero en lo fundamental o en lo más práctico para la explicación de ahora,
Es decir, los datos abiertos son aquellos que pueden ser leídos por una máquina, procesados, ojalá en un formato estructurado, de fila columna. Para aquellos que conocen el Excel, ese es un dato estructurado, pero Excel está bajo una plataforma pagada, por lo tanto el ideal es un dato tipo CSV o HTML, que son datos que no tienen, no requieren ningún software para abrirlo. ¿Y cuál es la gracia? Que además estos datos deben ser entregados en formatos libres, sin copyright, sin ningún tipo de licencia. Eso es un dato abierto. Entonces, en segundo lugar, es preparar estos datos para poder ser liberados. El tercer paso es que se reutilicen, es que las personas, quizás no solo la sociedad civil y los emprendedores, sino que las mismas instituciones públicas, reutilicen esos datos, los combinen con otros y generen aplicaciones útiles, ¿no es cierto? Y le den valor público a estos datos que muchas veces están ahí en las instituciones de gobierno y que no están sirviendo de mucho. Y al final, se genera un proceso no solo con estas aplicaciones, no solo de servicio público adicional, sino que también pueden generarse procesos colaborativos y de fiscalización. Voy a mostrar un ejemplo de eso. ¿Cómo estoy con el tiempo? Ya. Adriana, ¿cómo vamos? Mi moderadora que me diga, me queda poco. Bueno, continúo. ¿Puedes continuar? Ya, me queda poco. Bueno, ¿por qué liberar los datos? Ya dijimos, porque hay que devolver a los ciudadanos, aquello además que financiado, ¿no es cierto?, por ellos mismos, porque los ciudadanos y ciudadanos, o sea, todos nosotros pagamos impuestos, y por lo tanto es una forma, ¿no es cierto?, de devolver al ciudadano lo que uno paga, pero además por efectos de transparencia, cuando la información es transparente, la ciudadanía confía. Cuando la ciudadanía confía, entonces participa, y cuando la ciudadanía participa también se genera colaboración. Hay un círculo absolutamente virtuoso que me parece que es tremendamente importante darlo a conocer. Pero además para promover innovación, y es aquí me gustaría, voy a pasarme me gustaría mostrarles, estas son las últimas láminas en todo caso. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo además de colaboración con datos abiertos. El municipio de Montevideo, junto con una organización de la sociedad civil que se llama DATA, se pusieron de acuerdo. Entonces este municipio entrega datos de recolección de basura, de luminaria, de grifo, de una serie de servicios que da el municipio a los barrios, a la ciudadanía. Y entonces estos datos que fueron liberados en estos formatos abiertos se procesaron y se generó una aplicación que generó esta organización de la sociedad civil que se llama Por Mi Barrio, que en el fondo lo que hace que es una plataforma de reclamos que sirve para resolver problemas cotidianos de los vecinos y vecinas, ¿no es cierto?, donde ellas pueden, a través de la plataforma, decir, miren, hoy no me retiraron la basura, miren, hay una luminaria que está rota, señores, miren, aquí un grifo se está botando agua, es decir, aquí hay una cosa colaborativa entre la institución del Estado, de gobierno regional, local, con una institución de la sociedad civil, en que colaborativamente nos puede trabajar en una aplicación que nos sirva a todos de manera gratuita, trabajando todos conjuntamente. Por lo tanto, aquí le dieron valor, ¿no es cierto?, a la información que tenía este gobierno local. Este caso es un caso en Chile, el portal de datos abiertos de Chile, por cierto, entre paréntesis, la mayoría de los países de América Latina hoy cuentan con un portal de datos abiertos donde publican, ¿no es cierto?, sus datasets o grupos de datos categorizados por área, bueno, hay todo un trabajo, ¿no es cierto?, de categorización y catalogación, y entonces lo pueden tomar la ciudadanía y hacer trabajo con esos datos. Bueno, este es un ejemplo que es el último que voy a mostrar, que me interesa porque aquí hay una cosa de colaboración y fiscalización. El Ministerio de Salud de Chile liberó unos datos de distintos ámbitos de la salud, pero uno de ellos era farmacias de turno. No sé si ahí se ve farmacias de turno. Bueno, todos los conjuntos de datos tienen una metadata, por cierto, de qué se trata, cuándo se actualizó, en qué formato están. Y entonces, estos datos, cuando uno hace clic, se encuentra con la metadata,
y dice cuánto pesa el archivo, ¿no es cierto?, de qué institución lo liberó, cuál es la descripción, y dice si las farmacias de turno, que por ley deben estar abiertas en tal fecha. Y si uno hace clic en el recurso, es decir, en el link, en el enlace de los datos que están en XML, o sea, en Excel, uno abre una planilla Excel con la información de todas las farmacias de turno de todo el país, con sus direcciones, con sus horarios. Bueno, si ustedes ven esto, la verdad es que cuando alguien necesita una farmacia de turno a las 2, 3 de la mañana, a la hora que sea, no va a ir precisamente a este portal a buscar en este Excel. Pues, sería un poco engorroso y demoroso, ¿no es cierto?, hacer. Pero hubo un grupo de emprendedores que esa planilla la convirtió en lo que ustedes ven en pantalla, que es una aplicación, una app para Android, para BlackBerry, para iOS, ¿no es cierto?, que uno la instala en su teléfono y entonces cuando uno requiere una farmacia de turno, va a la app y con su localizador encuentra la farmacia. Pero ahí no termina la colaboración. Además, esta aplicación tiene un botón que dice enviar denuncia. Es decir, si la persona que llegó a la farmacia que debió haber estado de turno por ley encontró la farmacia cerrada, le puede tomar una fotografía, y aquí está enviar denuncia, le puede tomar una fotografía y puede denunciar. Entonces, a mí me gusta mostrar siempre esta aplicación porque aquí hay colaboración en dos sentidos. Primero, hay una colaboración con los emprendedores que tomaron una planilla en formato de datos abiertos, ¿no es cierto?, y la convirtieron en una aplicación útil, o sea, le dieron valor a esa enorme planilla que tenía la farmacia de turno en fin de columna. Pero además hay una colaboración por parte de la ciudadanía, en que hace de fiscalizador, porque si, como les decía, si encontró la farmacia de turno cerrada, entonces le va a tomar la foto y la va a denunciar, y entonces el ministerio va a ir a tomar la multa respectiva a esta farmacia que debió haber estado por ley abierta. Entonces, lo que quiero mostrar con esta aplicación tan simple es que el valor que dan los datos abiertos puede ir más allá de lo que uno se imagina. Pero por cierto que entregar los datos en formatos abiertos hay un trabajo detrás. Nosotros también hemos hecho un manual para dar una hoja de ruta de cuando una institución quiere empezar a entregar datos en formatos abiertos, cómo debe realizarlo. Tiene que haber actualización de los datos. Los datos que no están actualizados pierden valor. Tiene que ser oportuno. Cuando se dan datos de presupuesto, no me sirven los datos del presupuesto del 2010, yo quiero los del 2018. Es decir, hay una serie de reglas, ¿no es cierto?, y que requieren de trabajo. Hay la interoperabilidad entre los sistemas dentro del mismo ministerio y con otros también es importante, los procesos de integración del sistema, en fin. En la teoría muchas veces se ve sencillo, no es sencillo, pero créanme que una vez que se logra, el valor que se le puede dar a esta información que está contenida en las distintas instituciones públicas puede tomar ritmos y impactos sin precedentes. Entonces, como último punto, algunos desafíos que hoy tiene el gobierno abierto, ¿no es cierto?, para implementarse en los países de la región, tienen que ver primero con el desconocimiento del tema y su potencial. Lo que les decía, muchas veces se confunde gobierno abierto con gobierno electrónico o gobierno abierto con meros datos abiertos. Hay que pensar que gobierno abierto son principios y políticas que van más allá, ¿no es cierto?, de la liberación de los datos o de un portal de Internet. La voluntad política, ya lo comentaba, si no hay voluntad política, la verdad es que los principios de gobierno abierto no se van a poder implementar. Es así de duro, por eso que además la Alianza para el Gobierno Abierto está impulsando en todo el mundo que haya voluntad política, no solo a niveles nacionales, sino que a niveles subnacionales también. Y créanme que hemos visto en estados, por ejemplo, en México, en Argentina, en estos países que son federales, un tremendo entusiasmo a niveles locales, subregionales. América Latina en general está muy entusiasmada en generar políticas de gobierno abierto. Cooperación reducida entre instituciones y un cambio cultural. Esto yo diría que hoy en día es el escollo que estamos teniendo de lo que yo conozco en los países. Las instituciones me dicen que no quieren, nadie quiere trabajar con el otro, la gente no quiere entregar la información que por años ha recolectado, tiene temores. Aquí hay que hacer un proceso de gestión del cambio.
porque esto es un nuevo cambio cultural que tiene que ver con compartir la información, con liberar la información, con entregar la información, ¿no es cierto? Y por supuesto que esto que es una nueva forma de operar, una nueva forma de trabajar y trae temores, ¿no es cierto? Y muchas veces genera un poco de resistencia. Involucrar activamente a la sociedad civil. Aquí sin la sociedad civil esto no funciona. La sociedad civil tiene mucho que hacer, mucho que decir. Pensemos, por favor, tenemos una sociedad civil empoderada, las redes sociales, la ciudadanía, y uno tiene que dar respuestas a esto. Y créanme que si tenemos la sociedad civil a favor, conversando, contribuyendo, lo que se puede desarrollar es realmente, como les decía, sin precedentes. No centrarse más en la tecnología, por supuesto que la tecnología, la revolución tecnológica hoy en día nos ha facilitado la vida, pero también hay que pensar en que hay muchas iniciativas de gobierno abierto que pueden ir sin la tecnología y después, más adelante, especialmente en aquellos lugares donde no hay muchos accesos tecnológicos, podemos implementar. Y por último, gobiernos locales, conexión con el gobierno central. Hemos visto una disonancia, una cosa muy polarizada que les digo, desde la experiencia, vemos muchas actores que están haciendo a niveles nacionales, sin embargo, y otras a niveles nacionales, y no se están conversando. Me parece que primero los gobiernos locales son muy importantes porque es el primer tocado de puerta de la ciudadanía, y las políticas a nivel nacional fluyen, ¿no es cierto?, para abajo. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un punto de convergencia entre los niveles nacionales y subnacionales. Y bueno, lo último que quería mostrar es que para aquellos que quieran ahondar un poco más en estos temas de gobierno electrónico, de gobierno abierto, gobierno electrónico, datos abiertos, incluso cursos de capacitación, documentos que hemos escrito dentro de CEPAL y otros que se han escrito en otras partes, pueden consultar la biblioguía sobre el gobierno abierto, como he dicho acá en CEPAL, que tiene muchos recursos y que para aquellos que se interesaron y que quieren conocer un poco más, pueden ahí consultar. Con eso yo termino mi intervención y espero las consultas. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, en estos momentos abrimos un espacio para las preguntas o comentarios que puedan tener por parte del público. Ya tenemos algunas preguntas. ¿Existen experiencias de mecanismos de coordinación nacional para fortalecer las instituciones para un gobierno abierto? Sí, por supuesto. A ver, hay varios, o sea, yo te diría que la mayoría de los países tienen coordinación, pero siempre han parado en las políticas perdón, en los planes de acción nacional de gobierno abierto. Es decir, por ejemplo, en Chile, uno de los compromisos del tercer plan de acción era coordinación con los niveles locales. En cuanto a, bueno, y este fue un compromiso que fue, porque, a ver, voy a retroceder un poco. Los compromisos están a cargo de alguna institución. Alguna institución debe hacerse cargo de materializarlo y de rendir cuenta de ese compromiso. En el caso de Chile, hubo un compromiso que tenía que ver con la coordinación con los niveles locales, con el nivel central, en cuanto a generar portales de transparencia locales, ya algo bien puntual, y eso lo desarrolló el Consejo para la Transparencia. Entonces ahí se tuvo que hacer muchas reuniones en cada una de las regiones de Chile para coordinar cómo trabajar, cómo levantar el portal, pero además cómo ir generando iniciativas de gobierno abierto local. Por lo tanto, ahí hay una instancia de coordinación. México tiene un sistema tripartito donde trabaja el gobierno abierto, el gobierno, la sociedad civil y el órgano garante. Y ellos se encargan también de bajar, ¿no? De coordinar con los estados. Es decir, no significa que no haya en realidad que estén absolutamente disociados o trabajando diariamente. Hay coordinación. Yo diría que mayoritariamente en base o amparado en los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. No sé si respondí la pregunta, que era lo que...
Sí, Alejandro, tenemos otra consulta. Si podrías ampliar el caso de gobierno abierto en Uruguay. Me llamó la atención las cifras destacadas y abismales que mostró en comparación a los otros países de la región. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo ha participado la sociedad civil? Y en esa misma línea me surge como la duda de qué podría recomendarle a los gobiernos de Centroamérica y República Dominicana para que puedan transitar al gobierno abierto. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que los países de América Latina somos, somos similares, ¿no es cierto? En lengua, en cultura, eh, un país de otro tiene también muchas diferencias. Uruguay es un país que lleva primero, hace varios años, primero en el ranking del desarrollo del gobierno electrónico, de gobierno electrónico. La GESIC, de la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay, ha hecho un trabajo, tiene un equipo grande que depende de la presidencia, por lo tanto hay una voluntad política para implementar, impulsar políticas de tecnología de la información. Ese mismo equipo se hizo cargo de los planes de gobierno abierto. Es un país pequeño, recordemos que es un país pequeño, es un país que además, digamos que la mayor parte de la población está en Montevideo, hay menos ruralidad en ese sentido, eh, tienen un plan Ceibal que desde pequeño a la gente le tienen digitalizado, entonces tiene características que en sí hacen que sea un país champion. Nosotros le decimos a los países champion, tenemos un Uruguay, tenemos un Colombia, un Chile, que en términos de desarrollo de tecnología han sido los más maduros, ¿ya? Entonces, y por otro lado, hay una tremenda voluntad política, ¿ya? Entonces, claro, Uruguay es un caso bastante especial, donde tiene un equipo muy consolidado, donde tiene políticas públicas en términos de levantar tecnologías y de alfabetizar a su ciudadanía, que son muy potentes y por lo tanto me parece que no sé si tratar de igualarse es lo correcto. Lo que hay que tomar son las buenas prácticas, en el sentido de que también hay una sociedad civil que conversa muy bien con Uruguay. Eh, es de Colombia. Colombia, bueno, por cierto, Colombia es otro país que ha trabajado muy bien. Ellos, en Colombia tenemos el gobierno en línea, nosotros trabajamos con Colombia hace varios años atrás y el Mintel tiene ahí o Mintic, tienen un trabajo bastante importante y ellos, y en Colombia también los planes de gobierno abierto han sido, bueno, habría que ver los mecanismos de evaluación independiente, eso es algo que tampoco expliqué porque no me da el tiempo, pero los planes de acción tienen una evaluación. Esa evaluación lo hace un evaluador independiente, que es capacitado en una metodología especial por la Alianza para el Gobierno Abierto, y ese evaluador determina si ese plan de acción cumplió todos los compromisos, si los compromisos fueron de alto impacto, si es que hubo compromisos que quedaron a media, si eran compromisos que ya venían de antes, como una política ya de gobierno, o eran ad hoc al plan. Entonces, en ese sentido, Colombia, Uruguay, Chile han sido países que han sido muy bien evaluados por sus respectivos evaluadores independientes, y en la página de la Alianza para el Gobierno Abierto, ustedes pueden ver esos informes de evaluación, y ahí también van a poder comparar y ver qué es lo que está pasando con los distintos países, ya sea de Centroamérica como lo de América del Sur, con los champions, para ver dónde pueden ser que están, ¿no es cierto?, las grandes diferencias. Yo creo que cada país tiene su proceso de maduración. No todos los países entraron además a la alianza en el mismo año, algunos van en un primer plan, otros van en segundo, los que ya van en el cuarto obviamente ya van con políticas más maduras. Hay otros que tienen leyes que lo están apoyando. En Chile hay un decreto ley para la apertura de datos. Eso fue tremendamente importante para que las instituciones comenzaran a levantar sus datos en formatos abiertos. Hay una ley de participación, hay una ley del lobby, hay ley de transparencia, es decir, también hay todo una parte legal de sustento y una institucionalidad que permite que las políticas de gobierno abierto sean más fuertes, ¿no es cierto?, más robustas, y que por tanto más permeen mejor a los niveles locales.
Gracias, Alejandra. Tenemos otra pregunta. Es si existen evaluaciones del uso de los datos abiertos. Y Miguel Ángel nos comenta que Colombia está avanzando en las TICs, pero los niveles de corrupción y la falta de transparencia son escandalosos. Odebrecht y muchos otros casos. Ok, a ver, la primera. Hay dos evaluaciones que hoy en día, dos índices que nos dicen cómo están los países respecto a la apertura de datos. De nuevo, lamentablemente por el tiempo no pude mostrarlo. Uno es el Open Data Barómetro, que mide fundamentalmente el acceso a los datos, mide un poco la actualización de los datos, es decir, mide los portales de datos abiertos. Y el otro es el Open Data Index, el índice de datos abiertos. Lo pueden googlear, uno Open Data Barómetro y el otro Open Data Index. Los dos tienen distintas metodologías, miden de forma distinta la apertura de otros países, pero lo cierto es que los países champions nuevamente son prácticamente los mismos en ambos índices, al menos en la última medición, que fue la del 2017, y son nuevamente Uruguay, Colombia, Argentina, Chile. Ahora, la segunda pregunta, esto me lo he preguntado en muchas oportunidades, ¿de qué están sirviendo las políticas de gobierno abierto si vemos que en los países los casos de corrupción en los últimos días, de hecho, hemos tenido varias noticias que tienen que ver con lo mismo? Odebrecht no solo en muchos países ha generado ruido, ¿no es cierto? Y yo creo fervientemente que las políticas de gobierno abierto se están ayudando. Primero, a destacar estas cosas. Es decir, no creo que haya más corrupción ahora que antes. El índice de percepción de la corrupción, si alguno lo puede ver en Transparencia Internacional, desde el 2004 al 2017 no ha cambiado. El índice de percepción de la corrupción es más o menos el mismo, a pesar de todos los esfuerzos. Incluso en algunos casos, como Chile, es peor, ha ido empeorando. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos conociendo situaciones lamentables, ¿no es cierto?, que están empañando la imagen de los países, pero que creo que son necesarias. Yo creo que para generar cambios es necesario tener situaciones, ¿no es cierto?, no quiero decir extremas, sino situaciones complejas, porque eso nos hace un poco reaccionar. Yo creo que las políticas de gobierno abierto, es decir, las leyes de acceso a la información de la ciudadanía que está cada vez siendo más exigente en que se le entreguen, todo esto está justamente mostrando, ¿no es cierto?, lo que probablemente antes no se veía. Y creo, como le decía, fervientemente de que vamos a ir avanzando. Estas políticas de gobierno abierto van a hacer repensar a aquellos que no los valores, ¿no es cierto?, que quisiéramos antes de generar situaciones indeseadas. Tengo la esperanza, efectivamente estamos con una situación muy compleja en este minuto en América Latina y en el mundo entero. La verdad es que no nos afecta solo a nosotros, pero sí, claro, en los últimos meses ha sido muy duro y tengo la esperanza que seguir aplicando políticas de gobierno abierto van a ayudar a tener, ¿no es cierto?, un futuro más promisorio en este aspecto. Gracias, Alejandra. Bueno, ya más enfocada en los desafíos que se tienen para transitar a los gobiernos abiertos, ¿cómo podemos propiciar espacios para que haya una mayor participación de todos los actores y qué capacidades hay que fortalecer para una participación efectiva de los actores? Voy a empezar por la segunda, y es lo que dije en algún minuto de la charla. Cuando hay instituciones que transparentan, que entregan información, se genera confianza. Cuando las personas confían, participan. Yo sí creo que la institución me está preguntando algo, ha lanzado alguna consulta pública y no tengo la información en la mano, no voy a confiar y no voy a participar, porque mi lógica es, ¿para qué preguntan si al final ellos van a decidir? Por lo tanto, creo que en la medida que yo sienta que mi voto, mi voz va a tener incidencia, yo voy a participar. Y eso tiene que ser con información clara, transparente. Yo quiero que me rindan cuentas, que me digan cómo y en qué se están gastando, ¿no es cierto?,
los presupuestos, y por lo tanto acá hay un círculo virtuoso que significa que con más democracia, con más teniendo instituciones que rinden cuentas, que son responsivas, además, yo voy a confiar y voy a participar. Por lo tanto, generar canales participativos ese proceso comienza con la entrega de la información, con generar confianza. Ahora, una vez que he generado confianzas y logro, ¿no es cierto?, provocar una participación más masiva, hay que tener cuidado porque los procesos participativos, hoy en día hay mucha literatura, de hecho en el mismo ILPES hemos sacado un documento que se llama Planificación Participativa, donde habla los distintos tipos de participación. Y que tiene que ver muchas veces con participación focalizada, dependiendo de lo que yo quiero lograr, si quiero levantar un proyecto en un determinado ámbito, llamar a aquellos que saben de esto, o si quiero distribuir presupuestos, ¿no es cierto? Un presupuesto participativo, saber a dónde llamar, cómo hacer el proceso. Es decir, ahí hay que tener cuidado porque la participación se puede desbordar en la medida en que no hago un proceso, ¿no es cierto?, con una metodología acorde a lo que estoy queriendo lograr. Pero el primer paso es generar confianza, porque si no, las personas les aseguro que no van a participar. Y por otro lado, la participación debe ser desde el diseño, siguiendo por la implementación y hasta la evaluación y seguimiento y monitoreo de las políticas, programas y proyectos públicos. Es decir, la participación no solo es para definir 2 proyectos, 3 proyectos en qué los voy o cómo los vamos a presupuestar o cuáles voy a priorizar. La participación debe ser desde la planificación y desde el diseño de las políticas y programas públicos. Entonces, la participación va en distintos procesos de la gestión pública y además hay distintos tipos de participación y además hay distintas formas de generar canales participativos. Hay canales online, hay canales presenciales, hay procesos de escucha. Es decir, ahí las redes sociales tienen un tremendo rol, pero hay que tener una planificación o un diseño de cómo voy a comenzar un proceso participativo que sea, ¿no es cierto?, que me llene realmente a obtener lo que quiero lograr. Gracias, Alejandra. También por acá nos consultan que cuáles son los recursos que deben destinarse y por medio de qué instrumentos técnicos operativos deben ejecutarse en las políticas de gobierno abierto. Ese es un tema. Ese es un gran tema. Porque muchas de las iniciativas de gobierno abierto no requieren nuevos recursos. Es decir, basta con que yo dentro de la institución haga una reorganización, haga una planificación y, ¿no es cierto?, con las mismas personas, pero con un cambio cultural, ¿no es cierto?, yo diga, vamos a implementar una política de gobierno abierto, por ejemplo, en el sector justicia. Conozco un caso, el caso de la Defensoría Penal en Chile, en que ellos con las mismas personas comenzaron a hacer una política de defensoría abierta, le llamaron, ellos vinieron acá a la CEPAL, los capacitamos, les mostramos, y ellos comenzaron a hacer una serie de acciones desde salir a la sala de espera de las personas que están, ¿no es cierto?, esperando por un defensor, a conversar con ellos, a preguntarles qué es lo que necesitan, cómo quieren los procedimientos, se han esperado mucho rato. Desde la conversación con ellos hasta otras acciones. Y eso lo han hecho con el mismo presupuesto. Hay otros casos, como por ejemplo levantar portales de datos abiertos, que requieren probablemente recursos, mano de obra calificada, ¿no es cierto?, programadores, necesitan máquinas, recursos de hardware, es decir, que requiere cierto presupuesto y que ahí la voluntad política, ¿no es cierto?, es importante para decir, miren, si vamos a levantar una política de gobierno abierto donde uno de los aspectos es el levantamiento de datos abiertos, vamos a requerir un presupuesto adicional y bueno, hay que de alguna manera ponerlo sobre la mesa, ¿no es cierto?, a la hora de las solicitudes, ¿no es cierto?, a los niveles centrales o locales. Hay municipios, conozco muchos municipios en que también están levantando políticas de municipio abierto, en que efectivamente han necesitado presupuesto adicional, pero que no ha sido tan incidente dentro del presupuesto total, ¿no es cierto?, del municipio.
Entonces, depende. Esto va a depender de cómo quiero comenzar, qué política quiero levantar, y eso requiere, ¿no es cierto?, de sentarse a pensar, bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? No se puede hacer todo de una vez. Hay que ser siempre humilde, ¿no es cierto?, para comenzar con una política, bueno, abierto pequeña, con algo que podamos, que esté dentro de nuestras capacidades, y luego y mostrar resultados, ¿no es cierto?, para que luego ya los niveles de los sponsors quieran poner más recursos para continuar con esto cuando se van viendo los beneficios. Tenemos una pregunta más. Dentro de los planes de acción de la Alianza, ¿cuáles han sido los casos más exitosos? Han habido varios casos exitosos y justamente yo les mostraba ahí algunos, como por ejemplo la ley del lobby. Fíjense, es un compromiso de hacer una ley, pero una ley que hasta ese minuto no se había logrado implementar, porque significa que los gerentes públicos, los líderes políticos, todos debían colocar en un sistema las audiencias, las reuniones con empresarios, es decir, para regular el lobby, las donaciones, y fíjense que a partir de esa ley han caído varios. Digamos, han habido algunos políticos que han sido muy cuestionados por donaciones. Entonces, el plan de gobierno abierto que consideraba como compromiso generar esta ley, que fue muy impulsada por la sociedad civil. Recuerden que los planes de acción son co-creados entre los gobiernos y la sociedad civil. Por lo tanto, la sociedad civil tiene mucha incidencia en estos compromisos. Ellos exigieron que querían la ley del lobby. Y se logró porque era un compromiso país y que por lo tanto no se puede eludir. Y me parece que por ahí estamos, es una de las buenas, no sé si buena práctica, pero es un ejemplo digno de mostrar porque de alguna manera va regulando lo que está pasando, ¿no es cierto? Justamente lo que me preguntaba la otra persona de estos casos que estamos viendo de corrupción. Otra, la misma ley de transparencia, que ha sido también parte de los planes. Otros casos tienen que ver con sistemas para ser más eficaz y eficiente el servicio público. Han habido levantamientos de portales, el mismo Geomob que le mostraba, donde se muestran todos los proyectos que se están haciendo, pero muy transparentemente, la licitación, las bases, quién lo ganó, cuánto tiempo lleva. Es decir, me parece que esas son buenas prácticas que quisiéramos seguir viendo. Hay otras que tienen que ver con participación ciudadana, en fin, la verdad es que hay muchos compromisos. Nosotros estamos generando un banco de datos de buenas prácticas que pronto esperamos ya tenerlo al aire dentro del Observatorio de Planificación de la CEPAL. Hay una pestaña que se va a llamar Gobierno Abierto, que ya prontamente lo vamos a inaugurar, y ahí va a haber un banco de buenas prácticas que han salido de los planes de acción del Gobierno Abierto. Así que para aquella persona que quiera, yo creo que en un par de meses más eso va a estar ya levantado y va a poder ver algunos casos muy interesantes que hemos visto en el medio.